Me llamo Anailda Becerra Corredor. Soy de Duitama, Boyacá. Nací el 23 de diciembre de 1942. Mi nombre es Ernesto Muñoz, tengo 55 años de edad, soy de Alcalá Valle y resido en la ciudad de Bogotá. Inicié mi primaria, entré a primero en 1971. Inicialmente, como yo vivía en el pueblito, me quedaba a 3 cuadras de mi casa. Yo nací en Alcalá Valle, allí estudié mi primaria y estudié mi bachillerato. Yo inicié mis estudios en el colegio de la Presentación, o sea, de las hermanas dominicas de la Presentación acá en Duitama. Empecé en 1950, empecé a hacer primero de primaria. Primero no, en la educación no había preescolar, entonces empezaba uno en primero. Pero entonces había dos cursos, primero atrasado y primero adelantado. En primero atrasado era como un preescolar y ya en el primero adelantado ya empezaban a enseñarle a uno todo lo demás. Estuve ahí en el colegio de la Presentación hasta octavo y luego hice una carrera técnica comercial. Hice 3 años de esa carrera técnica comercial para terminar secretaria comercial, auxiliar de contabilidad, secretaria auxiliar de contabilidad. Le enseñaban a uno taquigrafía, que taquigrafía era una forma donde uno rápido tomaba, por ejemplo, en una reunión, rápido porque eran unas letras y unas terminaciones, por ejemplo, la terminación ción era con solo una cosa así, ya sabía uno que eso era ción, y así, entonces uno apocopaba mucho las palabras y tomaba los apuntes rápido, entonces eso se llamaba taquigrafía, así pues muy diferente a ahora, y ahí hice ese curso de 3 años de técnico comercial y secretaria, y terminé con un título de secretaria comercial, secretaria auxiliar de contabilidad, y para entrar uno a las empresas a trabajar. Esto, allá en ese instituto se llamaba el Instituto Cervantes. Tenía mucho pedido y cuando uno terminaba ya conseguía trabajo. Como había varias oficinas, varias empresas, entonces necesitaban secretarias, entonces uno salía y eso era ya que conseguía trabajo. Yo salí en noviembre y en diciembre ya empecé a trabajar. Eso yo estuve, y mi último trabajo fue como secretaria académica del colegio, de un colegio de las hermanas de la Presentación, en el que trabajé 23 años de secretaria académica y me pensioné allá, y entonces he tenido muy de cerca la educación y, y trabajar en un colegio me parece muy bonito porque trabajar con la gente hoy como que le infunden a uno vida y como que lo mantienen a uno también en acción como los chicos, y es una cosa muy bonita. En esa época la educación era muy memorística. Tenía uno que aprenderse las tareas y las lecciones al pie de la letra, con puntos, con comas. Totalmente tenía uno que dar la lección conforme estaba escrito en el libro, así tenía uno que dar la lección. Un poco diferente a la que es ahora, porque nosotros teníamos, por ejemplo, en el colegio, eran solo hermanas de la Presentación las profesoras, y teníamos una hermana que cada hermana tenía un grupo, un curso, y ella nos daba todas las materias, las matemáticas, el español, la urbanidad, que ahora no hay urbanidad. Eso era una materia importante porque era donde le enseñaban a uno la educación. Y como era un colegio religioso, pues le enseñaban a uno el
tenía el catecismo Astete, se llamaba el librito del catecismo Astete, y ese tenía preguntas y respuestas, y en religión nos ponían por partes y teníamos que aprenderlos. Esa era la forma de aprender. Ahí estaban los mandamientos, los sacramentos, todo el catecismo, pero venía así con preguntas y respuestas y tenía uno que aprendérselo. Y había colegios que, casi todos los colegios eran o para hombres o para mujeres, no había mixtos. Eso fue hasta después que empezaron ya a volver los colegios mixtos, y esa era diferente. A los hombres los trataban con más dureza y tenían, les exigían mucho también a nosotras, también a las mujeres, pero pues la educación sí, igual más o menos. Sí, había que aplicar mucho la memoria, porque lo mismo en la historia, que casi ahora no les enseñan casi a los niños historia patria. Y primero había muchos libros de historia, y era la historia empezando y desde el descubrimiento de América, luego que los indígenas, luego que llegaron los españoles, y luego todo el proceso era, y con historietas, venían los libros con historietas, y ya las luchas entre las tribus y los españoles, y ya cuando empezaron a llegar los fundadores de los pueblos, Gonzalo Jiménez de Quesada, que fundó Bogotá, así, y las luchas que había para que cuando ellos iban acabando como con los indígenas para organizar los pueblos, y todo eso estaba en la historia, y era como uno sabía la historia de Duitama, de Boyacá, de Colombia. Entonces era como muy desminuzado todo el proceso. Había más dedicación por parte del estudiante y más investigación. Se dedicaba uno más a leer libros y a buscar recortes en periódicos y revistas. Pues que la educación de antes lo educaban mucho en valores a uno, sobre todo en los colegios católicos, pero en todos los colegios, así como le iban enseñando a los niños a leer, a escribir, también les iban enseñando que tenían que respetar a los demás, que tenía que ser personita desde pequeño, y le infundían a uno muchos valores, los valores que ahora casi no, cada cual llega y dicta su clase de inglés, de esto, y chavo se va sin siquiera decirles una palabrita a sus alumnas. Primero la hermana nos hacía, primero que todo empezábamos con la instrucción, entrábamos al salón y era la instrucción, y la instrucción era de media hora, y era como una formación para la vida. Entonces ahí era donde le infundían a uno los valores, y un poco de urbanidad, y cómo debía uno comportarse de acuerdo con la edad que uno iba llevando, según el curso en el que estuviera. No es facilista por tanta tecnología que hay, entonces ya uno investiga una tarea, es simplemente meterse al computador, y ahí le dan a uno todo totalmente ya resuelto. Pues por una parte, lo que decía, que ya todo está como globalizado, todo uno sabe qué hacen en Estados Unidos, en todas partes uno sabe que allí la educación es así, que allí la educación, y tiene muchas diferencias. Esas redes sociales están tan avanzadas que todo se sabe, ya uno que sabe de esto, todo le está absorbiendo de una red, de la otra. Entonces como que uno está como más lleno de cosas. Primero no había eso. Entonces es más fácil ya por internet, no sino averiguar y listo, ahí salió. En cambio primero le tocaba coger a uno un libro y busque lo que uno necesitaba para tener una idea y organizar su tarea y organizar sus cosas. En cambio ahora
el internet reemplaza todo eso y hasta los libros, yo creo que ya casi ahora los libros no los usan porque no es sino buscar con el título por internet y ya.